Hermanos, ¿cómo están? Que Dios los bendiga. Los saludo con la paz del Señor. Y continuaremos en este día con el estudio de la Biblia. Hoy veremos la parte número 4, teniendo presente que nosotros este domingo celebramos el mes de la Biblia. Y hoy vamos a explicar un poquito y vamos a ver por qué Dios dejó su palabra al hombre. ¿Cuál fue el motivo o el objetivo para que Dios tuviera ese deseo en su corazón de dejarnos la palabra, lo que hoy conocemos como su Biblia y demás? Y para ello tenemos que ir al comienzo, al principio, ¿sí? Cuando el hombre se encontraba en el Edén, cuando Dios los creó, eh, podemos ver que el hombre perdió su estado de integridad y de justicia original cuando pecó, lo cual lo imposibilitó que pudiera habitar en la presencia de Dios, porque bien sabemos que la paga del pecado es muerte. Y esa muerte no significaba una muerte natural, sino una muerte espiritual. El hombre quedó separado de Dios, Dios lo echó, por así decir, del Edén, lo desterró, y quedó separado, no había más relación, no había posibilidad de que el hombre tuviera relación con Dios, porque el pecado había comenzado a gobernar, se había adueñado de la voluntad del hombre. Y el hombre perdió esa capacidad que tenía al principio de no conocer el pecado, de no conocer la maldad. No había posibilidad de que el hombre pecara hasta que por la serpiente con su astucia habló al corazón de la mujer, y todos conocemos la historia en Génesis 3, lo podemos ver, cómo lo sedució y lo convenció para que ellos pecaran contra Dios y fuesen desterrados de su presencia. Cuando Dios en el principio había deseado crear al hombre. Saben que fue un deseo de Dios crear al hombre. Se conoce que el hombre, la creación del hombre fue la corona de toda la creación de Dios. Pero sin embargo, pareciera que en ese momento cuando el hombre pecó, pareciera que los planes de Dios se habían destrozado, se habían perdido, pero no es así, sino que Dios, como parte de su plan eterno, en su pacto con el pueblo de Israel, introduce la ley dada a Moisés para que el hombre pudiera acercarse a su presencia. En ella se da a conocer él mismo, establece qué demanda del hombre y de qué manera debía de adorarle. Podemos verlo en Éxodo capítulo 19, del 1 al 7, cuando Moisés se acerca al monte Sinaí, que Dios le da los 613 mandamientos, donde Dios le enseña las leyes, lo que él quería, cuáles eran sus requisitos para acercarse a su presencia. Saben que no había posibilidad natural de que el hombre se acercara por sí mismo a Dios. No había voluntad en el hombre, no había manera, la condición del hombre, la condición de pecado le impidía que se presentara delante de Dios. Pero sin embargo Dios obró nuevamente, Dios actuó, intervino para que la palabra les sea revelada, y a través de la palabra Dios se dio a conocer al mismo, dio a conocer su bondad, su misericordia, de que Él se quería acercar de nuevo al hombre, dio a conocer su santidad, porque en ella vemos todo lo que Dios demanda del hombre, de la manera de vivir, el comportamiento, eh, la consagración que pide. Y no solo eso, sino también de qué manera adorarle, de qué manera exaltar su nombre, de qué manera agradar su corazón. Y todo esto lo revela Dios en su palabra, en aquel tiempo conocida como la ley, ¿sí? Que fue cuando Él hizo de nuevo el pacto con su pueblo, que hasta el día de hoy lo podemos conocer. Y si bien la ley nunca salvó a nadie, la fe obediente en ella justificaba a los hombres delante de Dios. Como declara Romano 1, 16 y 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Sí? Y introducimos la fe y no dejamos de lado la palabra, sino que, que la fe ratifica lo que dice la palabra. La fe confirma lo que dice la palabra. Cuando nosotros leemos Hebreo 11, cuando comienza a contar de todos los varones de Dios que caminaron por fe, que por fe fueron justificados, que por fe alcanzaron las promesas, esos varones se sostuvieron por la fe, pero la fe
puesta no solo en Dios, sino en su palabra, en lo que Él había declarado, en lo que Él había mandado. No era que eh, vivían por vivir o se dejaban solamente guiar por la oración o por el Espíritu, no. Ellos tenían un fundamento sobre el cual caminar. Y ese fundamento era la palabra de Dios, era la ley dada a Moisés. Y sobre esa ley ellos entraban en una consagración, en un hábito, en una búsqueda diferente que los acercaba y los ponía en la posición de poder entrar a la presencia de Dios. Amén. Y así fue como Dios introdujo la palabra. Este fue el comienzo cuando Dios introdujo la palabra al hombre. ¿Sí? Y luego, más adelante, cuando aparece nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, Él, siendo hombre, ¿sí? Siendo hombre, nunca anuló ni canceló la ley de Moisés, sino que la cumplió al pie de la letra y le dio el verdadero significado, esclareciendo a todos los hombres la voluntad de Dios. Dice Mateo 5, verso 17, no penséis que he venido para abrogar la ley y a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Amén, verso 17 y 18. Él cuando fue hombre, él vino también a confirmar, a ratificar que lo que Dios había dicho allí a Moisés en aquel tiempo era verdadero, que se podía cumplir, que se podía caminar bajo eso. ¿Sí? Y él lo cumplió, él siguió, él al pie de la letra cumplió palabra por palabra, y no solo eso, sino que él le dio el verdadero significado de lo que la palabra significaba. Valga la redundancia. Él le explicó, en teología se conoce que él era la exégesis de Dios, el que daba a conocer a Dios, el que le revelaba a los hombres quién era Dios. Y no solo por su forma de caminar, sino por su existencia en sí, porque él decía, el que me ve a mí, ve al Padre, decía el mismo Señor Jesucristo. Amén. Y en él habitaba la santidad. Y esa santidad se mostró firmemente y fielmente cuando el Señor caminó bajo la palabra. Amén. Miren lo importante que era, que es la palabra de Dios, que hasta el mismo Señor Jesucristo caminó en ella, que hasta el mismo Señor fue cumpliendo letra por letra de la palabra, no dejando nada a un lado, ni agregando, dice él, ¿sí? Ni anulando nada, sino cumpliendo todo lo que Dios había demandado, ¿sí? Y dándole el verdadero significado, lo que Dios quería, lo que Dios demandaba realmente, porque en el tiempo, en el transcurso del tiempo y de las generaciones, el hombre, como hemos visto ya, ha ido hasta el día de hoy adulterando la palabra, tomando lo que le conviene, tergiversando lo que ella quiere decir, acomodándola a los deseos naturales, pero sin embargo Jesucristo fue en contra de todo, de toda esa ideología que había en ese entonces, de toda esa adulteración del mensaje, y enseñó la verdad, y caminó en la verdad para dejarnos ejemplo de lo que Dios realmente quería y qué estaba pidiendo a través de la Escritura. Amén. Saben que la ley ni ningún otro libro de la Biblia ha perdido su vigencia hoy, sino que toda la escritura resulta útil a los hombres, revelándoles la voluntad de Dios y capacitándolos para toda buena obra, como le decía Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 3 versos 16-17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. No perdió su vigencia la palabra. La palabra no es anticuada. Saben que muchas veces decimos, no, pero es difícil transbordar esa palabra que fue dada en aquel tiempo a este tiempo. Hasta muchos dicen, no, esa palabra ya no tiene nada que ver con nosotros hoy. Y no es así. No es así. La palabra no perdió su poder. Dios sigue pidiendo lo mismo del hombre. ¿Sí? Dios sigue pidiendo lo mismo del hombre, del ser humano, de nosotros. Dios sigue exigiendo lo mismo. Dios quiere, ¿sí? La misma adoración
que Él exigió en un principio, Él está pidiendo la misma adoración a nosotros a través de la palabra, nos está demandando una manera, una conducta diferente, así como en el principio. Él se revela, así como en el principio, hoy a nosotros, porque Él no cambia, Él es inmutable y su palabra es verdadera. Y su palabra es espíritu, decía Pablo, y el espíritu es el que trae vida y vivifica a nuestras vidas. Y si escudriñamos la palabra de Dios con precisión, encontraremos a Cristo a lo largo de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, porque toda la escritura nos conduce a Cristo. Dice en Mateo capítulo 5, verso 39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesucristo confrontaba a, a los ancianos de ese tiempo, a los sumos sacerdotes, a los sacerdotes que había en la iglesia, y les decía, ustedes se pasan horas leyendo, se pasan horas estudiando, años, porque 30 años tenían de preparación para poder ejercer un sacerdocio en el tiempo de la ley. Y ellos se pasaban años y años estudiando, enseñando la palabra, pero no entendían que la palabra, el Jesucristo él mismo le decía, ustedes no entienden que esas palabras son las que están hablando de mí. Lo que dice la palabra habla de mí. Decía el mismo Señor, que era Dios encarnado, porque toda la escritura nos conduce a Cristo. Nosotros podemos encontrar en cada mensaje, en cada palabra, a Jesucristo detrás. Podemos ver a Dios en medio de ella. Miren si no es importante estudiar la palabra, porque Dios siempre fue. Dice la palabra que todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Dios está, lo podemos encontrar en cada mensaje, en cada versículo, en cada párrafo de la Biblia. Podemos descubrir a nuestro Señor, a su amor, a su misericordia obrando, siempre, siempre a favor del hombre, a favor de esa relación que Él siempre quiso restaurar y la culminó allí con Jesucristo para que nosotros hoy podamos acercarnos a su presencia. Y hoy tenemos su palabra de nuestro lado. Hoy conocemos la verdad. Y todo lo que conocemos de Dios, no lo conocemos por revelación, por visión, lo conocemos a través de su palabra. Su palabra nos revela quién es Dios. Su palabra nos revela qué quiere Él de nosotros. Su palabra nos muestra cuál es la adoración que Él busca. Miren si no es importante escudriñar las escrituras. Miren si no es importante pasar tiempo meditando en la palabra, porque sin duda ellas nos dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo, el nombre, sobre todo el nombre, sobre el cual toda rodilla se dobla y se doblará en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Que Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo a la distancia y nos vemos, si Dios quiere, en el próximo estudio.